Conecto nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Hablamos esta mañanita con las chicas que pueden estar en un proceso de embarazo y pudiesen tener alguna situación de presión alta durante el embarazo. Sí mismo. La gente nos pide expertos, tenemos uno. Tenemos uno y sabemos que para hablar de esto, eso. así mismo, sabemos que esto es algo bien común en las chicas embarazadas, así que no se alarme nadie porque para eso está el doctor William Ruiz para darnos alternativas. Buenos días. Así es, muy buenos días. Yo trato de ser ese experto todos los días, leo un poquitito más, ¿verdad? Porque hay que crecer a la estatura del varón perfecto. Muy bien. Que es Cristo Jesús en primer lugar, pero obviamente no dejamos de ser ese profesional que la gente necesita. ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Feliz Navidad! Felicidades, Willy. Mano, 1 de diciembre llegó. El mes de la Navidad. Yo amo la Navidad, yo no sé ustedes. Yo también. Claro. Sí, la Navidad me encanta. Obviamente también rompo la radiola con Lourdes Toledo en casa, la dejo pegada para que todo el mundo la oiga. La queremos. La queremos y la música típica nuestra puertorriqueña que habla es tan hermosa y atemperarla al evangelio. Así es. Le da un toquecito muy particular. En esta mañana queremos hablar a todas las mujeres de etapa reproductiva. Queremos decirle que hay esperanza para usted cuando usted tiene desórdenes hipertensivos. Y hay que dar una data bien importante para que usted sepa que el COVID-19 no es lo único importante, el foco suyo no debe ser eso. Hay otras cosas que también son importantes. Del COVID-19 vamos a salir de alguna manera u otra, ¿sabes? ¿Sabes? Eso tiene factura de vencimiento. Y hay que tener esperanza y hay que quedar embarazada y hay que seguir amando a nuestra gente y compartiendo. Claro, usted hace todo lo que tiene que hacer con su distanciamiento social, con las precauciones correctas, ¿no? Y entonces continúa viviendo, porque yo pienso celebrar la Navidad en mi casa, yo no sé ustedes, pero ya yo me estoy preparando. Y si hay que mandar pruebas de COVID, pues se le envía pruebas de COVID, me la enseña y llegamos y hacemos el party en casa. Así que lo vamos a hacer en orden y estamos muy contentos. Y el doctor Ruiz es uno de los que se ha hecho 6 pruebas de PCR, haciendo lo correcto porque obviamente trabajo en el hospital. Y tenemos un par de pacientes este fin de semana que fue largo. Tuve la bendición de tener trabajo los 4 días corriditos en sala de partos, viendo pacientes complicados, ¿no? Y entre ellos nos tocó una joven que tenía desórdenes hipertensivos y de eso quiero que tú te lleves un mensaje. Esto es un apresto, o sea, hay tanto en la literatura médica de presión alta, de problemas hipertensivos y que no lo podemos enseñar, simplemente podemos dar unos detalles. A nivel mundial, cerca del 2018, que fue el artículo que salió en Ginecología Contemporánea, una revista bien espectacular, porque te da los bullets, los puntos clave, decía que cerca de 30,000 mujeres pueden morir asociadas a desórdenes hipertensivos. Esto es a nivel mundial. Estamos hablando del 2018, para ponerlo en perspectiva, un año después de María, ¿ves? Hace 2 años para 3 años atrás, ¿ok? Esa literatura pues se recogió cerca del 2015 en adelante y decía que muchas de estas mujeres pues tenían crisis asociada a la presión alta. ¿Y por qué viene la presión alta? Es la pregunta que nos hacemos muchas veces por hábitos nutricionales, por no hacer ejercicio adecuadamente, por no comer los alimentos correctos. En fin, porque nuestros estilos de vida no son los apropiados y nuestra maquinaria orgánica, que es el cuerpo, no puede, obviamente, todo el tiempo estar resolviendo. Llega un momento en que la adversidad a cierto punto le puede vencer a usted. Usted puede estar combatiendo un catarro, pero llega un punto que el médico te va a decir, oye, flaco, hay que hospitalizarte, o sea, hay que trabajar esto desde otra perspectiva. Y porque nuestro cuerpo no es perfecto, y por eso vienen los antibióticos, todos los medicamentos que utilizamos. Y una vez se desarrolla esta condición, porque es una condición, la condición de hipertensión, hay que trabajarla adecuadamente. En Estados Unidos son cerca del 7.4%, según este estudio que salió en mayo del 2018, de las muertes asociadas a hipertensión. Son como 800 mujeres que pudiesen estar muriendo en esa época. Y lo más importante que nos preocupa es,
y que es el mensaje de esta mañana, que sobre el 60% de estos casos que pueden llevar a muerte materna por presión alta son potencialmente, oiga bien, potencialmente prevenibles. O sea, que si usted tiene presión alta y usted tiene la posibilidad de quedar embarazada, usted está en la mayoría de los casos que podemos prevenir mucho. En mi caso en particular, nosotros trabajamos mucho con las pacientes que tienen factores de riesgo y las empezamos en ciertas restricciones nutricionales, o sea, restricción calórica, cuidado con la dieta y por supuesto con una serie de medicamentos. Ahora bien, ¿cuál es el problema de tener el desorden hipertensivo antes de quedar embarazada? ¿Cuál es el problema real? Que te pone a riesgo, es un embarazo de alto riesgo. ¿Cuán riesgo? Depende de esa persona, de su universo y depende de su etnicidad. ¿De dónde viene? Si es raza blanca, si es raza negra, si está mezclado, ¿no? Si tiene porcentajes como el puertorriqueño, que nosotros somos una mezcla de 3 razas en particular. Y el problema está en que podemos tener pacientes de 3 hasta 25 veces más a riesgo de complicaciones. Y eso es lo que nos preocupa. No es tener la presión alta, es las complicaciones que te pueden dar durante el embarazo, que es lo que queremos vigilar. Claro, Estados Unidos y Puerto Rico goza de un sistema de cuidado prenatal extraordinario. Y es lo que le tenemos que decir a la población. Usted goza de un país y una estructura y un colegio de ginecología y obstetricia que dan los estándares de cuidado muy asertivos en cuanto a la condición a desórdenes hipertensivos. Y eso es sumamente importante. ¿Y cuáles son las posibles complicaciones? Si usted tiene una presión alta y queda embarazada, usted puede desarrollar básicamente 3 condiciones que puede complicar la cosa. Preeclampsia, antes de, ¿verdad? Eclampsia, que es convulsar por presiones altas, y un síndrome un poquitito más complejo, que es el síndrome de HELP, que es donde bajan las enzimas hepáticas, donde suben las enzimas hepáticas, donde la hemoglobina baja y bajan las plaquetas. Y el paciente se va en un proceso de consumo de todo lo que ayuda a la sangre a coagular. Un síndrome de coagulopatía. Son palabras bien fuertes y bien grandes. Así es la complicación, ¿no? Entonces, esos son los riesgos que el paciente puede tener cuando esa presión no está cuidándose de manera adecuada. Por eso es que si usted tiene presión alta, es importante que usted tenga un cuidado prenatal temprano. Que usted tenga, por ejemplo, una colección de orina. ¿Por qué? Para proteína, porque el riñón es uno de los órganos que sufre y la pérdida de proteína nos da base a nosotros para saber si usted se está complicando. Doctor, disculpe que lo interrumpa, la alta presión o preeclampsia se puede dar durante el embarazo una persona que nunca haya padecido de alta presión. Sí, el paciente puede debutar con hipertensión durante el embarazo. Lo que ha sucedido es que simplemente esto es una enfermedad que se desarrolla con el tiempo. Hay unos factores fisiológicos que se van acumulando hasta que de momento despuntas con presión alta. Ya la elasticidad de los vasos sanguíneos no está dando el grado que tiene que dar para poder distender. Entonces, al mantenerse el vaso rígido, automáticamente la presión y el número tiende a subir. ¿Por qué ocurre esto durante el embarazo? Porque obviamente el embarazo fisiológicamente es un detonante para un montón de cosas. Sí. O sea, hay mujeres que dicen, yo estaba bien hasta quedé embarazada, porque la reserva fisiológica de esa paciente estaba por debajo. Todo estaba bien hasta quedaba embarazada. El embarazo, que es un sistema fisiológico alterado, o sea, hay una serie de trabajos serios, estamos recreando una criatura, lleva al paciente a un manejo fisiológico bien elevado, o sea, no está bajo condiciones normales. Es una condición, por decir algo, anormal, pero benigna, con un fruto después de 40 semanas de un bebé y una familia feliz. Claro, cuando tienes hipertensión, la cosa va cambiando. En el embarazo tú puedes tener presión alta, nunca la has tenido, y una de las cosas que le decimos a nuestros pacientes es, número 1, tienes que vigilarte porque de seguro tú vas a ser hipertensa el resto de tu vida. Esa era mi próxima pregunta. ¿Se puede quedar padeciendo o cuando pare se le quita?
Ahí diste en un punto bien importante. Ajá. Cuando yo entrené y hablábamos de presión alta y preeclampsia, decíamos, hay que terminar el embarazo porque terminar el embarazo cura la preeclampsia. Cerca de el año 2010, entre el 2010 y 2015, 2 científicos se dieron a la tarea de analizar esto y se dieron cuenta que realmente el terminar el embarazo no cura de por sí la preeclampsia o la presión alta, porque ya es un insulto o una predisposición que el paciente tiene. Y entonces, si el embarazo agrava el asunto de las presiones altas porque hay un alto volumen sanguíneo que se maneja y de nutrientes que tienen que estar moviéndose para poder alimentar esta criatura que se está desarrollando dentro de la mujer. Okay. Pero en sí, la cura no está simplemente que termine el embarazo. Simplemente el embarazo termine y de hecho el paciente tú le terminas el embarazo ya sea porque le provocaste el parto o le hiciste una cesárea, pero ella puede estar en las próximas 48 horas críticas. Puede ganarse un intensivo. Wow. Se puede ir en edema de pulmón, se puede ir en fallo renal. Puede bajar plaquetas, comienza a sangrar activamente, porque obviamente ya consumió todos esos factores de coagulación, el famoso DIC, que hablan los médicos, mira, consumió todo lo que tenía y hay que darle plaqueta, hay que dar una serie de cosas para ayudar. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la prevención? ¿Qué es lo que quiero llevar? Porque tenemos un 60% de probabilidad de que, mira, yo tengo presión alta, pero yo estoy bien. Mire, lo más importante es un cuidado prenatal temprano. Lo más importante es que si usted tiene presión alta, usted se mantenga óptima con sus medicamentos. 2 o 3, debo decir, importante control de peso. Ya sabemos que está directamente relacionado. Aumentamos de peso, nos sube un poco la presión. Y es normal porque la sobrecarga de peso y mantener nutridos todos esos tejidos que están más grandes, obviamente requieren un trabajo mucho más fuerte de parte del corazón y el sistema circulatorio. Así que si usted controla su peso y si usted tiene su presión controlada, ya usted tiene parte de esa pelea gana. Y por supuesto, si usted es hipertensa, ¿usted no cree que usted deba tener una máquina de tomar presiones en su casa? Definitivo. Claro. Pero por supuesto, y a veces yo le pregunto, ¿tiene una maquinita? No, yo me la tomo cuando me traigo una casa. Pues no puede ser. O sea, tú tienes que saber si poco a poco, o sea, son 9 meses, calendario, 10 meses lunares, 40 semanas, 280 días que tú estar embarazada. Hay que saber a lo largo de ese tiempo, o sea, cómo se está comportando tu presión. No es la presión solamente de la oficina que el médico te toma. Los medicamentos disponibles que ustedes, ginecólogos obstetras, administran, son perfectamente compatibles con la salud de ese bebé, ¿no? Sí. Hay medicamentos que no van a afectar al bebé. Eso es así, tenemos 3 tipos de medicamentos, no tengo el tiempo para discutirlos todos, son extraordinarios, los hemos utilizado de forma exitosa para bajar la presión, con eso no hay problema. El punto es la transición. Cuando tú estás a punto de quedar embarazada, lo más importante es ir a discutir con el ginecólogo cual tú has seleccionado para ser ese obstetra, decirle, yo estoy en este medicamento porque el cardiólogo me lo dio o el internista me lo dio. Esto es compatible con el embarazo y si no has alcanzado al obstetra correcto, háblate con el cardiólogo, con tu médico internista. ¿Por qué? Porque él también puede hacer el cambio. El problema de la presión alta y el hecho de que ha estado como que subiendo, como que tiene una tendencia, se le atribuye a varios factores. Obviamente, la obesidad es uno. Ajá. El que las mujeres retrasen el momento de quedar embarazadas. Ya no vemos tanto, aunque las hay, personas antes de los 20 años embarazadas y temprano 20, sino que hay un gran grupo de mujeres que lo dejan después de los 30, 35 hasta los 40. En mi oficina hemos tenido embarazadas de 44 años. Qué bien. Entonces, para mí son unas nenas. Sí, son unas bebés. O sea, para mí están gateando todavía. O sea. Estamos contentos con ella porque, bueno, tuvo 2 casos particulares. Una que estuvo sumamente feliz porque obviamente estaba reorganizando su vida en términos matrimoniales y un bebé vino como que a hacer el cherry del Frosty arriba. Eso fue espectáculo. Tuvo otra que ya tenía sus hijos y fue un ups, no, quedé embarazada, pero pensaba que no podía. Y fue muy tenso los primeros meses, mucha gente le hablaba cosas negativas y llegaba a mi oficina. Yo creo que la primera parte era terapia psicológica. Ok, vamos a organizarnos emocionalmente. O sea, la presión está bien, alfa-fetoproteína está bien, aquello está bien. ¿De qué tú te preocupas? O sea, vamos bien.
O sea, ¿cuál es el problema? Y de hecho fue uno de los mejores embarazos de ella. Tuvo 3 y este fue el que mejor le fue. Porque obviamente estamos tratando de que esta mujer que está a alto riesgo, acuérdense que dije de 3 a 25 veces a riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces, queremos protegerte bien y tenemos medicamentos para bajar la presión. Hay medicamentos durante el embarazo que usted puede tomar bien seguro. Porque queremos evitar que la placenta se despegue. Una presión alta puede despegar la placenta. Una presión alta desarrolla preeclampsia, eclampsia y HELP. Y tú te complicas y te puedes ganar un intensivo porque hay que tener este cuidado directo. ¿Afecta también al bebé presión alta? La presión alta sostenida, acuérdate que esa frase, acuérdate como que estás tratando de eliminarla, como si la gente supiera, ¿no? Debemos saber que la presión alta a veces no permite el flujo adecuado de nutrientes a través de la placenta. Entonces, si el bebé no recibe lo adecuado, usualmente este bebé puede ser más pequeño porque no se desarrolla completamente. Claro, hay un agravante que es hasta cierto punto positivo. El bebé va interpretando que hay algo mal y entonces se obligan a madurar ellos mismos por alguna razón, ¿no? Sabiendo que hay un insulto porque la presión alta no es normal en un embarazo. De hecho, quiero que sepa que usted cuando queda embarazada se supone que la presión baje. La resistencia en tu cuerpo baja para poder darle paso a todos estos nutrientes a esa famosa placenta, el milagro de la vida a través de la placenta para que usted reciba esa bendición. En resumen, ¿qué quiero decir? El tener presión alta no significa que yo no debo quedar embarazada. No debo tener miedo. Es un excelente mensaje esta mañana. Muy bien. No, y mire, llevamos un año con un montón de miedos. Personalmente estoy cansado de los miedos. Personalmente, respeto al que tiene temor. Miedo y temor yo lo considero diferente. O sea, yo creo que hemos aprendido mucho de todo lo que está ocurriendo en el país. Ya no me gusta ni decir el nombre. Hemos aprendido bastante, tenemos que hacer lo propio. No tenga miedo. Respeto y temor, sí, haga lo propio. Y si usted quiere quedar embarazada en este tiempo difícil, usted va a ser una mujer bendecida porque la Biblia dice que los hijos son corona de gloria. Y que cuando usted ve a sus hijos, ¿qué usted ve? Usted es feliz. Usted no hace más que mirar a sus hijos y puede ocurrir lo que sea y ve a su hijo o a su hija y usted dice, Dios me ha bendecido. Hipertensión en el embarazo no es un problema. Punto final. ¿Han escuchado hablar que la aspirina se le está dando a los pacientes embarazadas hipertensas? Sí, se ha visto que la aspirina, que es un antiinflamatorio, ¿verdad que sí? Ayuda a que las mujeres no desarrollen preeclampsia. Han salido estudios de eso. Bien. ¿Por qué? Porque como dije al principio, todo lo que ocurre en hipertensión es un insulto o un proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos de mamá. Así que no le tenga miedo a la aspirina y si usted es alérgica, pues no me la puede tomar. Excelente. William Ruiz, ginecólogo obstetra, otro de los recursos maravillosos que tiene esta emisora para que este programa nos quede tan bien como nos queda. Súper, hay alguien aquí preguntando si ustedes abren esta semana porque necesita ir para allá. Pues mira, desde que nos permitieron abrir, nosotros tenemos la oficina totalmente abierta de lunes a viernes. Número de teléfono. Excelente. 278-2393, 938-6565 y el 423-2424. Gracias, Willy. Muchas gracias, orden, doctor. Gente. Bendiciones. Para la mañana, un buen programa con mucha música, contenido.